¿Alguna vez has sentido que tu vida está en medio de una tormenta incontrolable? Problemas financieros, enfermedades, traiciones, incertidumbre. Pareciera que las olas de la vida no dejan de golpear. Pero Jesús nos dejó un poderoso mensaje en Mateo 8:26. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Este pasaje no es solo una historia, es una clave para enfrentar las tormentas que amenazan con hundirnos. Hoy veremos cómo Jesús nos enseña a superar cada prueba con fe, autoridad y confianza en el poder de Dios. Si sientes que tu vida está a la deriva, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús puede calmar cualquier tempestad en tu vida? Las tormentas en la vida no son una posibilidad, sino una certeza. En algún momento todos enfrentamos situaciones que amenazan con desestabilizarnos. Pérdidas inesperadas, problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, traiciones. Son momentos en los que parece que el mundo se derrumba y nos sentimos impotentes, como si estuviéramos en medio de un mar agitado sin una orilla a la vista. Pero en medio de ese caos, Jesús nos da una promesa inquebrantable. En Juan 16:33, Él declara: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No es una advertencia pesimista, sino una afirmación de victoria. No nos dice que evadiremos las dificultades, sino que a través de Él podemos superarlas. La clave está en cómo enfrentamos esas tormentas y en quién ponemos nuestra confianza cuando las olas parecen demasiado fuertes. En la Biblia encontramos un episodio que refleja exactamente lo que muchos sentimos en esos momentos de crisis. En Mateo 8:23-27, Jesús y sus discípulos están en una barca cuando una gran tormenta se desata en el mar. El viento ruge, las olas azotan la embarcación y el agua empieza a llenar la barca. Los discípulos, hombres acostumbrados a la pesca y al mar, están aterrados. Creen que van a morir. Sin embargo, Jesús está dormido. Mientras el miedo consume a sus seguidores, Él descansa en completa paz. Desesperados lo despiertan gritando: ¿qué hay? Señor, sálvanos, no que perecemos. Y Jesús, con una calma absoluta, les responde: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces se levanta, reprende al viento y al mar, y todo queda en completa calma. La tormenta se disipa en un instante. Este pasaje encierra una de las lecciones más profundas sobre cómo superar las dificultades. Los discípulos vieron la tormenta y pensaron que su destino estaba sellado. Su miedo los cegó ante la verdad más importante. Jesús estaba con ellos. La presencia de Jesús en esa barca no significaba que no habría tormentas, sino que ninguna tormenta podría hundirlos mientras Él estuviera allí. Así sucede en nuestras vidas. A veces permitimos que el miedo nos haga olvidar quién es Dios y de lo que es capaz. Cuando nos enfocamos en el problema, en lugar de en aquel que tiene el poder para calmar cualquier tempestad, nuestra fe se debilita y el miedo toma el control. El problema no era la tormenta, sino la falta de fe. Jesús no se inquietó por el viento ni por el agua entrando en la barca. Él sabía que tenía autoridad sobre todo, pero los discípulos aún no habían comprendido la magnitud de su poder. Lo mismo nos ocurre cuando enfrentamos dificultades. Sabemos que Dios está con nosotros, hemos leído sus promesas, pero cuando llega la prueba, actuamos como si estuviéramos solos. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos preguntamos si Dios realmente está presente. Pero la respuesta de Jesús a sus discípulos es la misma para nosotros. ¿Por qué temes? ¿Dónde está tu fe? No nos pregunta esto para condenarnos, sino para recordarnos que nuestra fe debe estar puesta en Él, no en las circunstancias. En otra ocasión los discípulos enfrentaron otra tormenta, pero esta vez con un detalle diferente.
En Mateo 14, 22 a 33, Jesús había enviado a sus discípulos en una barca mientras él se quedaba orando en la montaña. Durante la noche, el viento se levantó y las olas arremetieron contra la embarcación. Los discípulos estaban agotados, luchando contra la tormenta. Y entonces, en la madrugada, vieron algo que los aterrorizó aún más. Jesús caminando sobre el agua. Creyeron que era un fantasma y gritaron de miedo, pero Jesús inmediatamente les habló: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. En ese momento Pedro hizo algo extraordinario. Se atrevió a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro, con fe, salió de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando sintió el viento y vio las olas, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Clamó: Señor, sálvame. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego, cuando subieron juntos a la barca, el viento se calmó. Este relato nos muestra que muchas veces nuestra fe es fuerte mientras todo está bajo control. Pedro caminó sobre el agua cuando su mirada estaba en Jesús. Pero en el momento en que se enfocó en la tormenta, en las circunstancias adversas, empezó a hundirse. Lo mismo ocurre con nosotros. Mientras mantenemos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar en medio de la dificultad. Pero cuando permitimos que el miedo nos haga dudar, cuando miramos el tamaño del problema en lugar del poder de Dios, nos hundimos en la desesperación. La enseñanza aquí es clara. La clave para superar las tormentas no es que desaparezcan de inmediato, sino que aprendamos a caminar sobre ellas con los ojos fijos en Jesús. A lo largo de la Biblia, Dios muestra una y otra vez que Él es quien tiene el control en medio del caos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel también enfrentó una tormenta, no en el mar, sino en forma de un ejército que los perseguía. Cuando los israelitas huyeron de Egipto, llegaron al Mar Rojo y se encontraron atrapados entre las aguas y el ejército del faraón. Estaban aterrados, creyeron que morirían. Pero Moisés les dijo algo que debemos recordar cada vez que enfrentamos una crisis. No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Éxodo 14, 13, 14. Y en ese momento, Dios hizo lo imposible. Abrió el mar y su pueblo caminó en seco, mientras el ejército enemigo quedó destruido. El principio es el mismo. Dios no promete que no habrá dificultades, pero sí promete que estará con nosotros en medio de ellas. Nos pide que confiemos en su poder, que no permitamos que el miedo nos paralice y que recordemos que Él tiene el control. Muchas veces cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción es intentar solucionarlo todo con nuestras fuerzas, preocuparnos, entrar en pánico. Pero Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. La paz en medio de la tormenta no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier adversidad. El enemigo siempre intentará usar las tormentas para debilitarnos, para hacernos dudar de Dios, para hacernos sentir que estamos solos y que no hay salida. Pero Dios permite las pruebas no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe. Es en las tormentas donde aprendemos a depender completamente de Él. Es en medio de la lucha donde nuestra fe se purifica y crece. Así como el oro se refina en el fuego, nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. Santiago 1:2-4 nos dice: hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Dios no nos abandona en la tormenta, Él está con nosotros en la barca, como estuvo con los discípulos. Nos extiende la mano cuando empezamos a hundirnos, como lo hizo con Pedro. Nos abre caminos donde no los hay, como lo hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Su poder sigue siendo el mismo, su amor sigue siendo inmutable. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentas hoy, recuerda esta verdad: Jesús tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Lo único que nos pide es que confiemos en Él. Las tormentas de la vida no solo ponen a prueba la fe, sino que también revelan dónde está puesta la confianza. Cuando los discípulos se encontraron en medio del mar, azotados por el viento y las olas, su reacción fue el miedo. Pero en la Escritura nunca se presenta el temor como una respuesta válida para el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el mandato ha sido claro: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. La presencia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Y sin embargo, el corazón humano tiende a olvidar esta verdad cuando la tormenta arrecia. Jesús no reprochó a los discípulos por el peligro en el que estaban, sino por su falta de fe. La incredulidad no se manifiesta solo en la duda abierta, sino en la inquietud que se apodera del alma cuando las circunstancias parecen salirse de control. En múltiples ocasiones la Escritura muestra cómo Dios ha permitido tormentas, pruebas y desafíos, no para destruir, sino para fortalecer a quienes confían en Él. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, su primer impulso fue el temor. El ejército egipcio se acercaba, el camino estaba bloqueado y la desesperanza llenó sus corazones. Pero Dios no había llevado a su pueblo hasta ese punto para abandonarlo. Su poder se manifestó cuando Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se abrieron. La prueba que parecía imposible de superar se convirtió en el escenario de una de las mayores demostraciones del poder divino. Jesús enseñó que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza activa que cambia la manera en que se enfrentan los problemas. En Marcos 11, 22, 23 dijo: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin dudar en su corazón que sucederá, lo obtendrá. La fe verdadera no se basa en lo que los sentidos perciben, sino en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. El mundo natural está sujeto a la voluntad del Creador. Y cuando la fe se fundamenta en su palabra, las circunstancias dejan de ser un obstáculo insuperable. Pedro experimentó esta realidad cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo fija en Jesús, avanzó sin hundirse. Pero cuando su atención se desvió hacia la fuerza del viento y la agitación del mar, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano, pero también le hizo una pregunta que sigue resonando en la vida de muchos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. La duda es el enemigo de la confianza en Dios. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si la mirada está puesta en aquel que tiene el control sobre todas las cosas. La Escritura muestra que las pruebas no son señal de abandono divino, sino un instrumento de crecimiento espiritual. Santiago 1, a 2, a 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse
con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las dificultades no son el final del camino, sino el medio por el cual Dios fortalece y moldea el carácter de aquellos que le pertenecen. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí aseguró su presencia constante en medio de ellos. Antes de partir dijo a sus discípulos: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa es suficiente para sostener a cualquiera que atraviese una tormenta. La paz no viene de la ausencia de dificultades, sino de la seguridad de que Dios está en control. Cuando Jesús estaba en la barca dormido, mientras la tormenta rugía, no era indiferencia, sino una demostración de confianza absoluta en el poder del Padre. La ansiedad que dominaba a los discípulos era el resultado de su falta de entendimiento sobre quién estaba con ellos. El salmista escribió: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. La confianza en Dios no significa ignorar la realidad, sino reconocer que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Los discípulos vieron el peligro, pero no comprendieron que el Creador del cielo y la tierra estaba con ellos en la barca. La presencia de Jesús no impidió que la tormenta llegara, pero sí garantizó que la barca no se hundiera. En la vida habrá momentos en los que la tormenta parecerá incontrolable, pero la fe en Dios es el ancla que sostiene y da seguridad. La historia de Job es otro ejemplo de cómo Dios permite pruebas para revelar su gloria. Job lo perdió todo, sus riquezas, su salud, su familia. Sus amigos intentaron buscar explicaciones, pero Job, aunque abatido, nunca maldijo a Dios. En su angustia expresó su dolor, pero también declaró: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25. Al final Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Las pruebas no son el final de la historia para quienes confían en Dios. El apóstol Pablo también entendió que las dificultades forman parte del proceso de madurez espiritual. En 2 Corintios 12, 9-10 escribió: pero él me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza del creyente no proviene de su propia capacidad, sino de la gracia de Dios. En medio de la tormenta, la dependencia de Dios se vuelve más evidente. Jesús enseñó con su vida cómo enfrentar las pruebas. En el huerto de Getsemaní sintió el peso del sufrimiento que estaba por venir. Sabía lo que le esperaba en la cruz, pero en lugar de huir, oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento de angustia no buscó una salida humana, sino que se sometió completamente a la voluntad de Dios. Su confianza no estaba en evitar el dolor, sino en el propósito que el Padre tenía para él. La fe se fortalece cuando se aprende a depender de Dios en todo momento. El profeta Habacuc enfrentó tiempos difíciles en los que parecía que la maldad prevalecía, pero declaró: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco
no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc 3:17 a 18. La alegría no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Las tormentas no son señales de que Dios ha abandonado, sino oportunidades para experimentar su poder. Cada prueba es una invitación a confiar más en Él, a fortalecer la fe y a recordar que en su presencia hay paz, aun cuando todo lo demás parezca derrumbarse. Cuando Jesús calmó la tempestad, no solo detuvo el viento y el mar, sino que también transformó el corazón de sus discípulos. Ellos vieron con sus propios ojos que incluso las fuerzas de la naturaleza obedecen su voz. Esta es la certeza con la que deben vivir aquellos que siguen a Cristo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su poder es mayor. Las tormentas en la vida no llegan sin propósito. Cada prueba es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios y comprender que su poder no está limitado por las circunstancias. La Escritura revela que desde el principio Dios ha utilizado las dificultades para manifestar su gloria y para enseñar a sus hijos a depender de Él. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, parecía que todo estaba perdido. Pero en ese momento de desesperación, Dios abrió un camino donde no lo había. Lo mismo ocurre en la vida de quienes confían en Él. La prueba que parece insuperable se convierte en el escenario donde su poder es revelado. Jesús mostró con su ejemplo cómo enfrentar el sufrimiento sin perder la confianza en el Padre. En el huerto de Getsemaní, el peso de la cruz que estaba por venir era insoportable. Pero en lugar de ceder al miedo, se postró en oración. Su clamor no fue para evitar la prueba, sino para rendirse completamente a la voluntad divina. En ese momento de angustia, su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No hubo resistencia ni duda, solo una confianza absoluta en que el plan del Padre era perfecto. La tormenta no fue evitada, pero en medio de ella Jesús encontró fortaleza en la comunión con Dios. El poder de Dios se manifiesta de manera especial en quienes aprenden a permanecer firmes en la prueba. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y enfrentó un sistema que intentaba moldearlo según sus principios paganos. Su lealtad a Dios lo llevó a un foso de leones, pero su fe no se quebrantó. No pidió ser librado antes de la prueba, sino que confió en que Dios tenía el control. Cuando amaneció, el rey se acercó al foso y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, salvarte de los leones? Daniel 6:20. La respuesta de Daniel fue una declaración de victoria. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Dios no solo lo protegió, sino que su fidelidad se convirtió en testimonio de la grandeza divina ante toda una nación. Las dificultades no determinan el final de la historia. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado sin haber cometido ningún delito. Todo parecía indicar que su vida estaba destinada al fracaso. Pero Dios tenía un propósito mayor. Cuando finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos, quienes años atrás lo habían traicionado, no había en él resentimiento ni amargura. En su corazón solo había una comprensión profunda de la soberanía de Dios. Sus palabras revelan una verdad eterna. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Lo que parecía una tormenta sin sentido era en realidad el camino que lo
los llevaría a cumplir el propósito divino. Las pruebas son el escenario donde se forja la verdadera fe. El apóstol Pedro escribió a la iglesia primitiva que enfrentaba persecución y sufrimiento con palabras que siguen siendo relevantes. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se revele. Primero, Pedro 4, 12 a 13. La fe no se prueba en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. Cuando las dificultades llegan, la reacción natural es buscar una salida inmediata. Pero Dios no siempre libra del problema, sino que da la fortaleza para atravesarlos. En cada generación Dios ha mostrado que no abandona a los que confían en Él. Cuando los 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. No hubo súplica para evitar la prueba, solo una declaración firme de fe. Nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente y de su mano, oh rey. Pero si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha levantado. Daniel 3, 17, 18. La respuesta de Dios no fue apagar el fuego, sino caminar con ellos en medio de las llamas. Cuando el rey miró dentro del horno, no vio solo a los 3 jóvenes, sino a un cuarto hombre, cuya apariencia era como la de un hijo de los dioses. La prueba no los destruyó, sino que se convirtió en un testimonio del poder de Dios para toda una nación. El sufrimiento nunca es en vano en la vida de aquellos que confían en Dios. El apóstol Pablo, quien sufrió persecución, encarcelamiento y naufragios, comprendió esta verdad cuando escribió: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5, 3, 4. La esperanza que viene de Dios no es una simple expectativa, sino una certeza basada en su fidelidad. Cuando todo parece perdido, su palabra sigue firme. Nada escapa a su control. Jesús enseñó a sus discípulos que la fe no es una emoción fluctuante, sino una decisión constante de confiar en Dios. Cuando la tormenta azotaba la barca en la que viajaban, su desesperación los hizo olvidar que aquel que había sanado enfermos, multiplicado los panes y resucitado muertos, estaba con ellos. En su angustia, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. Pero la respuesta de Jesús reveló la verdadera raíz del problema. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Mateo 8:26. La tormenta no era el verdadero peligro, sino la incredulidad que les hacía dudar de su poder. Cuando Jesús habló, el viento y el mar obedecieron de inmediato. La creación reconoce la voz de su creador. La Escritura no oculta las dificultades que enfrentan quienes siguen a Dios, pero en cada historia el mensaje es claro: su presencia es suficiente. David, antes de enfrentar a Goliat, no confió en su fuerza ni en su habilidad, sino en el poder de Dios. Sus palabras resonaron con convicción: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Su victoria no fue el resultado de una estrategia militar, sino de una fe inquebrantable. Dios sigue siendo el mismo. La victoria no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su fidelidad. Las dificultades no son señales de derrota, sino oportunidades para experimentar el poder de Dios. El salmista escribió:
Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. La presencia de Dios no siempre evita el valle, pero garantiza que el camino será atravesado con seguridad. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él está en control. La tormenta no es el final de la historia. En cada prueba hay una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. La fe que se fortalece en la adversidad se convierte en un testimonio para otro. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero aseguró que quienes confían en Él nunca estarán solos. Su voz sigue teniendo autoridad sobre el viento y las olas. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su poder sigue siendo mayor. Las tormentas no anuncian su llegada. Se presentan sin previo aviso, sacudiendo la estabilidad de la vida y poniendo a prueba la resistencia del alma. No distinguen entre justos e injustos, entre débiles y fuertes, entre preparados e improvisados. Todos, en algún momento, se enfrentan a momentos donde el miedo amenaza con ahogar la esperanza y donde la incertidumbre oscurece el horizonte. Sin embargo, la Escritura deja claro que ninguna prueba es mayor que el poder de Dios. Las olas pueden alzarse con furia, pero la autoridad del Creador sigue intacta. Jesús no prometió ausencia de dificultades, pero sí aseguró su presencia constante, y en su presencia reside la paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza en Dios no se construye en la calma, sino en medio de la tempestad. Cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas humanas se agotan y las soluciones terrenales fallan, ahí se revela la verdadera fe. La barca en la que navegaban los discípulos se sacudía con violencia, pero Jesús dormía. El pánico invadió los corazones de aquellos hombres y en su desesperación despertaron al Maestro con un clamor lleno de angustia. Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 25. Sus palabras no eran solo una petición de auxilio, sino una expresión de temor arraigado en la incredulidad. No habían entendido que la presencia de Jesús en la barca significaba que jamás estarían realmente en peligro. La tempestad rugía, pero la paz del Señor no había sido alterada. Con una sola orden el viento cesó y el mar se aquietó. La tormenta no fue detenida porque los discípulos suplicaron, sino porque la autoridad de Cristo es absoluta. El poder de Dios no está limitado por la percepción humana. La lógica terrenal dicta que cuando las circunstancias empeoran, el peligro es inevitable, pero el reino de Dios no opera bajo los parámetros del miedo. Pedro caminó sobre las aguas, no porque el mar se tranquilizó, sino porque su mirada estaba fija en Jesús. Sin embargo, cuando el viento sopló con más fuerza y el miedo tomó el control, comenzó a hundirse. La fe que lo había sostenido fue reemplazada por la duda, y la duda siempre lleva al colapso. Jesús no lo dejó perecer, sino que extendió su mano y lo sostuvo. La fragilidad humana nunca ha sido un impedimento para la fidelidad divina. La historia de la humanidad ha estado marcada por momentos en los que la adversidad ha parecido insuperable. Generaciones han enfrentado guerras, enfermedades, hambre y opresión. Y en cada una de esas circunstancias la voz de Dios ha permanecido firme. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. La promesa no es la ausencia de sufrimiento, sino la seguridad de que la mano de Dios jamás abandona a los que confían en Él. La tormenta puede ser feroz, pero la roca sobre la que se fundamenta la fe es inquebrantable. Las pruebas no son señales de que Dios se ha apartado.
sino oportunidades para ver su gloria manifestada. El pueblo de Israel se encontró atrapado entre el mar y el ejército de Faraón, y su reacción inmediata fue el miedo. Creyeron que habían sido llevados hasta ese punto para morir, pero Dios ya tenía preparado el camino de escape. Moisés extendió su mano y el mar se abrió en dos. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en la mayor demostración del poder divino. La fe no se trata de ver la salida antes de avanzar, sino de caminar con la certeza de que Dios abrirá un camino donde no lo hay. El silencio de Dios en medio de la tormenta no es indiferencia, sino una invitación a confiar. Job perdió todo lo que tenía: sus bienes, su familia, su salud. Sus amigos intentaron encontrar razones. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme. En su dolor no negó la soberanía divina. Su confianza no estaba basada en su prosperidad, sino en el carácter de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Declaró aún en medio de su sufrimiento. Al final Dios restauró todo lo que había perdido, pero más importante aún, Job experimentó una relación más profunda con el Señor. Las tormentas pueden arrebatar muchas cosas, pero nunca pueden quitar la presencia de Dios en la vida de quienes confían en Él. Jesús, en su ministerio, nunca evitó las dificultades, sino que las enfrentó con plena seguridad en el Padre. Fue tentado en el desierto, perseguido por los fariseos, rechazado por su propio pueblo, traicionado por un amigo cercano y crucificado injustamente. En Getsemaní sintió la angustia de lo que estaba por venir, pero su oración no fue de escape, sino de entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La victoria sobre la tormenta no se encuentra en evitarla, sino en rendirse completamente a la voluntad de Dios. La cruz no fue el final, sino el camino a la resurrección. Cada prueba que enfrenta un hijo de Dios está diseñada para fortalecer su fe. Santiago escribió: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1:2-3. La constancia no se desarrolla en tiempos de calma, sino en el fragor de la batalla. La paciencia, la resistencia y la madurez espiritual son frutos de un proceso que solo se forja en la adversidad. Dios no permite tormentas para destruir, sino para perfeccionar. El enemigo intentará utilizar la tormenta para sembrar desesperanza, pero la voz de Dios siempre trae paz. El salmista escribió: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. La diferencia entre el miedo y la confianza no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios camina al lado de sus hijos. La tormenta no es eterna. La noche puede ser larga, pero el amanecer siempre llega. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. La Escritura deja claro que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. La tormenta externa puede ser solo una manifestación de la batalla interna. Jesús reprendió a la tempestad no porque el viento y las olas tuvieran poder sobre él, sino porque era necesario que sus discípulos comprendieran que la autoridad sobre el caos le pertenece a Dios. Cada vez que la voz de Dios se hace presente, el desorden se somete. Desde el principio, su palabra ha sido la fuerza que sostiene el universo. Dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Esa misma voz sigue resonando en medio de las tormentas de la vida. Nada escapa al control de Dios. Ninguna prueba es mayor que su poder. Ninguna tormenta es capaz de alterar su voluntad.
La fe no se trata de entender cada detalle, sino de confiar en que el autor de la historia ya ha escrito el final. Cuando Jesús reprendió la tempestad, no solo reveló su dominio sobre la creación, sino que también enseñó a sus discípulos que su presencia es suficiente. No importa cuán grande sea la tormenta, Él sigue estando en la barca. Las tormentas llegan sin previo aviso y sacuden con fuerza todo lo que parecía estable. No consultan el momento ni consideran la preparación de quienes las enfrentan. Son pruebas que desafían la fe, revelan la verdadera confianza y exponen las áreas donde el temor ha echado raíces. No hay vida que permanezca intacta sin haber enfrentado vientos contrarios. Pero en cada desafío, Dios sigue siendo el mismo. No cambia con las circunstancias, no se debilita ante la adversidad, no abandona en los momentos más oscuros. Su palabra ha sido y será siempre el ancla que sostiene a quienes confían en Él. Jesús mostró con su vida que la paz no depende de la calma exterior, sino de la certeza de que el Padre tiene el control absoluto de todo. Cuando el mar se agitó violentamente y la barca de los discípulos estuvo a punto de hundirse, el pánico los dominó. No porque ignoraran el poder de Jesús, sino porque la tormenta les hizo olvidar quién estaba con ellos. Su clamor fue de desesperación. Señor, sálvanos que perecemos. Mateo 8:25. Pero Jesús, antes de calmar las aguas, les confrontó con una pregunta que revelaba la verdadera raíz de su angustia. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. La tormenta no era el problema era su falta de confianza. No habían comprendido que si Jesús estaba con ellos, ningún viento podría destruirlos. Con solo una palabra, el mar se aquietó y el temor se convirtió en asombro. Las dificultades siempre revelan la profundidad de la fe. No se necesita confianza en Dios cuando todo está bajo control, cuando las aguas son tranquilas y el horizonte es claro. Pero cuando el cielo se oscurece y las olas amenazan con hundir la barca, es ahí donde se prueba si la confianza está realmente cimentada en la palabra o si depende de lo que los sentidos perciben. Pedro experimentó esta verdad cuando por un momento caminó sobre las aguas, no porque el mar se hubiera vuelto seguro, sino porque su mirada estaba fija en Jesús. Sin embargo, en cuanto el viento sopló con más intensidad y sus ojos se desviaron hacia la tormenta, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Jesús no lo dejó perecer, pero le hizo una pregunta que sigue resonando en cada corazón que enfrenta dificultades. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. La fe no es una emoción fluctuante ni una reacción ante circunstancias favorables. Es una decisión constante de confiar en que Dios sigue siendo Dios, sin importar lo que ocurra alrededor. Desde el principio, la Escritura ha demostrado que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. El pueblo de Israel se vio atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, sin ninguna solución aparente. Clamaron con miedo, creyendo que su destino estaba sellado, pero Dios ya tenía preparada la salida. Moisés extendió su mano y las aguas se abrieron, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque Dios había determinado que la tormenta no tendría la última palabra. El silencio de Dios en medio de la prueba no significa abandono. Job perdió todo lo que tenía en un solo día. Su riqueza, su familia y su salud fueron arrebatadas sin advertencia. Sus amigos intentaron encontrar explicaciones.
skirt, black boots. Tap on the towel, eyes like, what you do? I was all talk, you cut straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé. You got me. Olé. Don't stop. Olé. You got me. Right at the top. Say my name, babe, say it again. Olé. You got me. I can't pretend. You laugh like fire, I talk in smoke. You bite that lip, I lose my joke. Palm to palm, now step for step. You pull me close like a secret cap. Gold on your skin, blood in my drum. One little twist and I'm undone. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me. Right at the top. Say my name, babe, say it again. Olé, you got me. I can't pretend. I tried to play cool, you read my face. One snap of your fingers and I break that pace. 1, 2, 3, come pull me in. Beat that floor, let the night begin. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me. Right at the top. Say my name, babe, say it again. Olé, you got me. I can't pretend. La 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 la. J'entre avec la poussière sur mes bottes, sur la langue, ton regard fait des éclairs. Moi je garde la cadence, les murs ont vu mes nuits, les doutes et les serments. J'ai le feu dans les mains et le sel dans le sang. Tu dis que c'est trop tard, mais je lis ton frisson. Quand la porte se referme, tu cherches mon nom. Tourne, tourne encore, le sol craque sous nos pas. Tourne, tourne plus fort, tu sais bien que tu restes là. Reste, reste dans mon tourbillon. Reste, reste vers la raison. Reste, reste sous mes talons. Reste, reste jusqu'au matin long. J'ai appris dans le bruit, à parler sans trembler. Un sourire sur la joue, un couteau dans la pensée. Toi, tu joues la fière, mais ton cœur bat trop vite. Quand ma voix fend en l'air, tout ton masque vacille. Je viens de loin, tu sais, avec la rage et la grâce. Je laisse une trace nette comme une flamme sur la glace. Tourne, tourne encore, le sol craque sous nos pas. Tourne, tourne plus fort, tu sais bien que tu restes là. Reste, reste dans mon tourbillon. Reste, reste vers la raison. Reste, reste sous mes talons. Reste, reste jusqu'au matin long. Si tu veux fuir, cours, mais tu reviens toujours. Au bord de mes silences, au bord de mes tambours. Je n'ai pas peur du vide, je lui donne un visage. Et quand je baisse les yeux, c'est pour mieux voir ton courage. Reste, reste dans mon tourbillon. Reste, reste, perds la raison. Reste, reste sous mes talons. Reste, reste jusqu'au... Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme en su fe, no porque comprendiera el propósito de su sufrimiento, sino porque conocía el carácter de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Declaró en medio de su angustia. Su confianza no estaba en la restauración de lo perdido,
sino en la certeza de que Dios seguía siendo soberano. Al final, Dios lo restauró. Pero más importante aún, Job salió de la prueba con una revelación más profunda de quién es el Señor. Jesús no evitó la tormenta, sino que caminó en medio de ella. En Getsemaní sintió la angustia del sufrimiento que estaba por venir, pero su oración no fue de escape, sino de entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. No había temor en sus palabras, solo una confianza absoluta en el plan divino. Su victoria no estuvo en evitar la cruz, sino en someterse completamente a la voluntad del Padre. Y en esa rendición, la tormenta más feroz de la historia se convirtió en el mayor acto de redención. Las pruebas moldean el carácter y refinan la fe. Santiago lo expresó con claridad. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2, 3. La constancia no se desarrolla en la comodidad, sino en la perseverancia a pesar del dolor. Dios no permite tormentas para debilitar, sino para fortalecer. La semilla de la fe crece en la adversidad y da fruto en aquellos que permanecen firmes. El enemigo intenta usar la tormenta para sembrar desesperanza, pero la voz de Dios siempre trae paz. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. La presencia de Dios no evita los valles, pero garantiza que nunca se camina solo. La tormenta puede oscurecer la visión, pero no cambia la verdad de que Dios sigue estando en control. La lucha no es solo contra circunstancias externas, sino contra la duda interna. Jesús reprendió la tempestad, no porque el viento y las olas fueran un problema para él, sino para enseñar a sus discípulos que su autoridad era mayor que cualquier tormenta. Desde el principio, su palabra ha sido la fuerza que sostiene el universo. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Esa misma voz sigue resonando sobre cada tormenta, trayendo orden donde hay caos. Nada escapa al control de Dios. Ninguna prueba es mayor que su poder. Ninguna tormenta puede alterar su voluntad. La fe no se trata de entender cada detalle, sino de confiar en que el autor de la historia ya ha escrito el final. Cuando Jesús calmó la tempestad, no solo reveló su dominio sobre la creación, sino que enseñó que su presencia es suficiente. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él sigue estando en la barca. Las tormentas no son señales de abandono ni pruebas de que Dios se ha alejado. Son escenarios donde la fe se manifiesta, donde las promesas divinas se hacen más reales y donde el poder de Dios se revela con mayor claridad. No existe en la Escritura un solo siervo de Dios que haya cumplido su propósito sin antes haber atravesado el fuego de la adversidad. Cada prueba, cada desafío, cada momento en que la incertidumbre amenazó con derribar la confianza, se convirtió en un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios. El enemigo usa la tormenta para sembrar desesperanza, pero Dios la utiliza para fortalecer la fe. Cuando todo parece derrumbarse, cuando la lógica terrenal dicta que no hay salida, es ahí donde se manifiesta la verdad eterna. La presencia de Dios es suficiente. Los discípulos en la barca vieron las olas y sintieron el viento, pero olvidaron quién estaba con ellos. Su temor no provenía de la magnitud de la tormenta, sino de su falta de comprensión sobre la autoridad de Jesús. No habían entendido que el mismo poder que sanaba a los enfermos y expulsaba demonios también dominaba la naturaleza. Sus ojos estaban en el peligro,
no en la solución. Pero cuando Jesús se levantó y habló, el mar obedeció, no hubo resistencia, no hubo demora. La creación reconoció la voz de su Creador. El poder de Dios no está sujeto a las circunstancias. La fe verdadera no espera que la tormenta se disipe para confiar, sino que permanece firme en medio de ella. Pedro caminó sobre las aguas porque su mirada estaba en Jesús. Pero cuando permitió que la tormenta captara su atención, comenzó a hundirse. El problema no era el mar embravecido, sino su falta de enfoque. Jesús lo sostuvo, pero también le hizo una pregunta que sigue resonando en cada corazón que enfrenta dificultades. ¿Por qué dudaste? Mateo 14:31. Desde el principio, Dios ha demostrado que la confianza en Él es la única respuesta ante la incertidumbre. Moisés se encontró atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Desde una perspectiva humana no había escapatoria, pero Dios ya tenía preparada la salida. No evitó que llegaran a ese punto, sino que utilizó la situación para demostrar su poder. Cuando Moisés extendió su mano, las aguas se abrieron, no porque la tormenta hubiera terminado, sino porque Dios determinó que la prueba no tendría la última palabra. El sufrimiento no es un indicio de derrota, sino una herramienta que Dios usa para perfeccionar a sus hijos. Job perdió todo, pero su confianza no estuvo en la restauración de lo perdido, sino en la certeza de que Dios seguía siendo Dios. En su angustia declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Su fe no dependía de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Al final, su fidelidad fue recompensada, pero lo más valioso que obtuvo no fue la restitución de sus bienes, sino un conocimiento más profundo del Señor. Jesús enfrentó la tormenta más feroz en Getsemaní. El peso del sufrimiento era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. No buscó una salida, sino que se entregó completamente a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No fue la ausencia de dolor lo que trajo la victoria, sino su rendición total. La cruz no fue un fracaso, sino el camino a la redención. Dios no permite tormentas para debilitar, sino para fortalecer. Santiago escribió: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2, 3. La madurez espiritual no se desarrolla en la comodidad, sino en la perseverancia. Cada dificultad es una oportunidad para crecer en confianza y dependencia de Dios. La Escritura muestra que la lucha no es solo contra lo que se ve, sino contra aquello que intenta desviar la fe. Jesús reprendió la tempestad, no porque fuera un obstáculo para él, sino para enseñar a sus discípulos que su autoridad estaba por encima de cualquier tormenta. La misma voz que dijo: sea la luz, Génesis 1:3, es la que calmó el mar. Esa voz sigue resonando hoy. Nada está fuera del control de Dios. Ninguna tormenta es eterna. Ninguna prueba puede alterar su propósito. La fe no se basa en entender cada detalle, sino en confiar en que aquel que tiene el poder sobre el viento y el mar sigue estando en la barca. Las tormentas que sacuden la vida no siempre son externas. A veces el mayor desafío no está en las circunstancias, sino en el interior. La incertidumbre, la ansiedad y el temor pueden levantar olas tan altas como cualquier tempestad visible. Y es en esos momentos cuando la fe enfrenta su mayor prueba. No es difícil confiar en Dios cuando todo está en calma, pero cuando el rugido del viento se mezcla con el eco de las dudas, la verdadera batalla comienza. Jesús no solo enseñó
cómo atravesar tormentas físicas, sino que también mostró el camino para superar aquellas que se libran en la mente y en el corazón. No se trata solo de sobrevivir la tempestad, sino de salir de ella transformado. La verdadera victoria no es simplemente resistir, sino permitir que la tormenta cumpla su propósito divino. El problema nunca ha sido la tormenta, sino la perspectiva con la que se enfrenta. Los discípulos atrapados en la barca vieron la furia del mar y el peligro que los rodeaba, pero Jesús, en su calma absoluta, vio otra cosa, una oportunidad para que su poder se manifestara, para que la fe de aquellos hombres fuera llevada a un nuevo nivel. Mientras ellos pensaban en la destrucción inminente, Jesús veía el momento exacto en el que la tormenta sería silenciada. La fe no es negar la realidad del peligro, sino aferrarse a una realidad aún mayor, que Dios tiene control absoluto sobre todo. La perspectiva lo cambia todo. Donde algunos ven una amenaza, Dios ve una plataforma para su gloria. Donde el mundo ve una crisis, Dios ve una puerta hacia una transformación más profunda. La lección más grande no está en cómo sobrevivir la tormenta, sino en cómo caminar sobre ella. Pedro lo hizo por unos instantes cuando su mirada estuvo fija en Jesús. Y en esos momentos desafió lo que era humanamente posible. La tormenta seguía presente, pero su impacto ya no tenía poder sobre él. Este es el verdadero propósito de la fe. No solo esperar que la tormenta pase, sino aprender a moverse en medio de ella con la certeza de que Dios sigue siendo soberano. Jesús no calma cada tormenta de inmediato, porque algunas no están diseñadas para ser detenidas, sino para ser atravesadas. Algunas pruebas no terminan rápidamente, porque su función es moldear, fortalecer y preparar para lo que está por venir. La barca en la que los discípulos navegaron esa noche fue el escenario de una de las mayores revelaciones sobre el poder de Cristo. No fue en la multitud, ni en el templo, ni siquiera en la intimidad de la oración. Fue en medio del caos, del miedo, de la desesperación. Dios no espera que las condiciones sean perfectas para mostrar su poder. Lo hace cuando todo parece perdido, cuando la única opción lógica es rendirse. Es en ese momento cuando las fuerzas humanas se han agotado y la razón dice que no hay salida, que su mano se extiende con autoridad y transforma el imposible en testimonio. La tormenta no es el fin, sino el principio de algo más grande. Las pruebas no solo afectan a quienes las enfrentan, sino que también impactan a quienes están observando. Los discípulos no estaban solos en el mar aquella noche. Otras barcas los acompañaban y cuando la tormenta cesó, todos fueron testigos del poder de Jesús. La fe no es solo personal, tiene la capacidad de influir en quienes rodean al creyente. Cada batalla enfrentada con confianza en Dios se convierte en una declaración silenciosa de su fidelidad. La tormenta no es solo una prueba individual, sino una oportunidad para que otros vean a Dios obrando. A veces, la paz que una persona mantiene en medio de la dificultad es lo que lleva a otros a cuestionarse si hay una verdad más grande de la que han conocido hasta ahora. Jesús nunca fue superado por las tormentas, pero tampoco las evitó. Caminó hacia ellas con la certeza de que no tenían poder sobre él. Su enseñanza no fue solo que Dios tiene el control, sino que aquellos que confían en él también pueden moverse con autoridad en medio de la adversidad. La fe no es pasiva, no es simplemente esperar a que la tormenta termine, sino caminar con la certeza de que no tiene la última palabra. Jesús no solo calmó el mar, sino que desafió a sus discípulos a ver más allá del miedo, a entender que la presencia de Dios
es más real que cualquier peligro. Cada tempestad enfrentada con fe es un recordatorio de que la voz que calmó el mar sigue hablando hoy. Dios no está buscando personas que simplemente soporten las tormentas, sino que las atraviesen con una convicción renovada. El propósito no es regresar a la orilla con el mismo nivel de fe, sino salir de la prueba con una revelación más profunda de su poder. La tormenta nunca es el destino final. Es solo el medio a través del cual Dios lleva a sus hijos a un nuevo nivel de entendimiento y dependencia de Él. Cuando la prueba termina, lo que queda no es solo la memoria de lo difícil que fue, sino el testimonio de cómo Dios sostuvo, fortaleció y llevó más allá de lo que se creía posible. La calma después de la tormenta no es el verdadero milagro. Lo milagroso es la paz que se puede experimentar en medio de ella. La tormenta es la misma, pero la confianza en Dios cambia la manera en que se enfrenta. No se trata de esperar que la vida esté libre de dificultades, sino de aprender a caminar con la certeza de que ninguna dificultad es más grande que el poder de Dios. La fe que se edifica en la tormenta no se tambalea cuando vienen nuevas pruebas, porque ya ha sido cimentada en la verdad inamovible de que Dios nunca falla. Las tormentas de la vida son inevitables, pero cada una lleva consigo una lección diseñada para fortalecer el espíritu. Jesús no enseñó a huir de ellas, sino a enfrentarlas con la confianza de que su poder es mayor que cualquier adversidad. No todas las tormentas son iguales, pero la respuesta siempre es la misma: confiar en que Dios sigue en control. La barca puede sacudirse, los vientos pueden rugir, pero la voz de aquel que tiene autoridad sobre toda la creación sigue resonando, recordando que ninguna tormenta es más fuerte que su poder.